Muy bien, buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de español. Vamos a continuar trabajando con los relatos históricos. Recuerden que ya es un tema que nosotros hemos venido abordando. Para recapitular un poco los conocimientos que ya traemos, conocimientos previos y algunas clases previas, voy a permitirme utilizar una sesión de preguntas para cada uno de ustedes para ver qué tanto estamos avanzando. Asimismo, recuerden que es su participación y pues obviamente pues es parte de los trabajos que nosotros necesitamos realizar. Voy a iniciar con, por número de lista, con Cristóbal. Por favor, Cristóbal, compárteme qué es un relato histórico. Al parecer no me escucha. Compárteme, Cheryl, qué es un relato histórico. Sí, profe. Un relato histórico es una obra narrativa en la cual se narra cronológicamente y son hechos comúnmente que suceden en el pasado. Ok, muy bien, Cheryl. Valeria, compárteme una característica del relato histórico. Característica podría ser cronológico y es que debe estructurarse conforme suceden los hechos. Ok, muy bien. Jessy, compárteme otra característica del relato histórico. Pues por ejemplo, el objetivo que debe atenerse a los hechos y sí, debe atenerse a los hechos. Ok, Galia, compárteme otro elemento del relato histórico. No te escucho. Manuel, compárteme otro elemento del relato histórico. Activa tu micrófono. Otro elemento del relato histórico. Alan. La introducción. Ok, es uno de los elementos más grandes que después vamos a estructurarlos en nuestro organigrama. Ámbar, dime una característica. Puede ser en pasado, que es cuando se escribe el texto en pasado. Ok, utilizamos la conjugación verbal en pretérito, muy bien. Vamos a pasar al tema que nos indica el día de hoy nuestra programación. Por favor, recuerden tomar nota de lo que voy a presentar con ustedes y vamos a abordar el tema de la paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis y cómo se realiza? Bien, obviamente es importante que nosotros entendamos qué es paráfrasis. Por favor, Jessy, ¿puedes darle lectura a qué es una paráfrasis? Sí, es utilizar las ideas de otra persona, pero usándolas como si fueran propias. No es simplemente cambiar superficialmente el texto, algunas palabras por otras sinónimas o alterar su orden. Es leer el original, comprender lo que el autor dice, sintetizar la información y entonces escribirla con nuestras propias palabras. Ok, gracias. Entonces, entendamos, chicos, que la paráfrasis lo vamos a utilizar y es importante, sobre todo en el lenguaje escrito y oral. En el lenguaje oral es muy común que lo realicemos. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros compartimos, por ejemplo, lo que entendimos de una lectura, lo que en un momento van a hacer ustedes, compartir qué entendieron sobre el acontecimiento histórico. Pero cuando nosotros realizamos la paráfrasis de manera escrita, lo que vamos a realizar es leer nuestro texto. Se supone que ustedes a estas alturas ya deben de tener su texto
Y a partir de ese texto vamos a extraer algunas ideas tratando de modificar, ojo, modificar algunas palabras a un estilo diferente. ¿Por qué? Ojo, hay algo que es importante que nosotros debemos de considerar aquí, porque dice, no es simplemente cambiar, es decir, cambia una palabra por otra. No, o sea, porque entonces no sería el objetivo de la paráfrasis, sino que hagamos del texto largo, por ejemplo, un texto más corto, que tratemos de dar a entender el texto de una manera diferente, ¿sí? Y además, que estas palabras que nosotros utilicemos también tengan el sentido original del autor. Por ejemplo, yo puedo utilizar una paráfrasis en un texto donde sustituya una palabra. La palabra iglesia. ¿Cómo puedo sustituir la palabra iglesia? ¿Alguien me puede decir? ¿Mande, profe? La palabra iglesia, ¿cómo puedo sustituirla? Por templo. Por templo, muy bien, por templo. Entonces, yo ya no puedo decir, en la iglesia se encontraban algunas personas. Puedo decir, en el templo se encontraban algunas personas. Y ahí estoy haciendo la utilización de la paráfrasis. No estoy perdiendo de vista el sentido original del texto. Recuerden que en la paráfrasis también vamos a tener que utilizar, vamos a echar mano de lo que nosotros ya sabemos en una familia de palabras. Así brevemente, por ejemplo, para recordarnos en familia de palabras, con flor, familia de palabras de flor. Florero. Florero. Flores. Florista. Florista. Florería. Florería. Fíjense qué tan importante es la familia de palabras porque inclusive esas nos pueden ayudar en la paráfrasis. Ahora, también es importante en la paráfrasis los sinónimos, que es lo que hicimos con iglesia, templo. Sinónimo, por ejemplo, de niño. Chamaco. Chamaco. Chiquillo. Chiquillo. Chiquillo, muy bien. Sinónimo de hombre. Macho. Señor. Macho, señor, muy bien. Interesante, porque a partir de esas palabras nosotros lo vamos a tratar de parafrasear. Bien. Estos procedimientos son los que necesito que los tengan en su cuaderno. Son 3 procedimientos, chicos. El primer procedimiento, el primer paso para realizar la paráfrasis es analizar en profundidad el texto original. Quiere decir que a ustedes les tocó hablar de un tema en específico. Ya recolectaron la información, ya se empaparon la información, ya trajeron la información de internet, de enciclopedias, de libros, de revistas, de periódicos y lo juntaron, ¿sí? Juntaron esa información y a esa información la vamos a llamar el texto original. Ustedes deben de tener su texto en un documento Word o impreso. Ustedes ya sabrán cómo lo van a trabajar. Ahora, ese es mi texto original. ¿Qué voy a hacer con mi texto original? Lo voy a leer 1, 2 o 3 veces para entender el sentido del acontecimiento histórico. 2 es el procedimiento. Identificar las ideas medulares y secundarias. Por decir ideas medulares se entiende por ideas principales, las ideas importantes. Aquí hacen mucha conexión, chicos, con lo que es el resumen, porque recuerden, en un resumen, nosotros lo que hacemos en un texto es identificar ideas primarias. Inclusive aquí les voy a dar un consejo para que cuando vayan a realizar este paso en su texto, puedan utilizar diferentes colores, llámese de marcatextos o de colores normales. Por ejemplo, con amarillo podemos subrayar las ideas importantes, las ideas principales. Con un color verde, azul o rosita podemos subrayar las ideas secundarias. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros estar escribiendo nuestra paráfrasis, podemos identificar que una idea puede hacer juego una idea primaria con una secundaria y podemos juntarlas y al momento hacer una paráfrasis buena, inclusive en el resumen. Y estas ideas nos van a ayudar no solamente para
subrayar, sino que a partir del subrayado de los textos es como vamos a comenzar a sintetizar también la información. Acuérdense que ayer, no sé si era con ustedes que les decía la cantidad o el porcentaje del resumen de un texto. ¿Fue con ustedes o fue con otro grupo? Fue con otro grupo, profe. Ok, bueno, creo que sí fue con otro grupo. Porque hablaba de que un resumen va a ser, y eso póngalo como nota, un resumen tiene que ser el 25% del texto original. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi texto original es de 4 hojas, entonces ¿en cuántas hojas va a quedar mi resumen? ¿En una? En una, porque es el 25%, correcto. Si mi resumen, perdón, si mi texto original es de 12 hojas, ¿en cuántas hojas va a quedar mi resumen? En 4. ¿O en 2? No. En 3. En 3, porque 3 es el 25%. Y va a hacer lo mismo con el trabajo final que ustedes van a realizar. Para el relato histórico se trata de una idea resumida. Vamos a volver a relatar. Recuerden que en la primera clase les dije, para realizar el relato histórico nuestro, tenemos que reconstruir la idea general, la idea principal, la idea original del texto. Es decir, que si mi relato histórico está en 12 hojas, mi original, entonces mi relato histórico último del que yo voy a relatar, ¿en cuántas hojas va a ser, chicos? En 3. Aquí es importante que ustedes ya vayan visualizando qué extensión tiene su relato histórico y a qué extensión va a quedar, ¿sí? Y el paso número 3 es sustituir y modificar la información. Aquí ya prácticamente es el uso de sinónimos, el uso de la familia de palabras. Tipos de paráfrasis, chicos, de acuerdo a un autor que se llama Arsenio Sánchez en el 2004, según su publicación, dice que podemos identificar 2 tipos de paráfrasis y solamente tómenlo como nota, lo que está en texto en negrita. La paráfrasis mecánica. Dice que la paráfrasis mecánica consiste en sustituir palabras y expresiones del texto por otras sinónimas, respetando la estructura sintáctica del mismo. Es decir, que no modificamos una idea, modificamos palabras, sustituimos palabras. Lo que hicimos con iglesia, templo fue una paráfrasis mecánica. Ah, ok, entonces, si voy a modificar varón por hombre, es una paráfrasis mecánica. Cuando yo solamente modifico, cuando sustituyo palabras. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una paráfrasis constructiva, dice que consiste en escribir el texto de una de estas 2 maneras. 1, respetando su léxico, pero modificando la sintaxis. Es decir, que inclusive podemos utilizar palabras propias. O la otra forma es utilizando sinónimos para sustituir palabras y expresiones y modificando la sintaxis. Voy a realizar una oración y ustedes me van a decir cómo podríamos sustituirlo o cómo podríamos realizar esta paráfrasis de manera constructiva. Los niños fueron a correr. ¿Cómo podemos hacer una paráfrasis constructiva? Con los niños fueron a correr. ¿Los niños están corriendo? No, porque dice fueron. Acuérdense. Los niños habían ido a correr. ¿Los niños salieron a correr? Ah, ok. Los niños salieron a correr. Muy bien. O podemos utilizar una oración más larga. Por ejemplo, los alumnos de sexto regresarán a clases cuando el semáforo esté en verde. Los alumnos de sexto volverán a clases cuando el semáforo esté en verde. Ok, pero ahí solamente me está sustituyendo una palabra, sustituye alguna otra. Los alumnos de sexto regresarán a clases cuando el semáforo esté en verde. Puedes modificar inclusive toda la oración, pero no pierdas de vista la idea. Podría ser, los alumnos de sexto grado volverán a clases cuando ya el semáforo verde ya cuando el semáforo esté en verde del coronavirus. Ok, ya modificaste un poco más. El perro mordió a Pepe por molestarlo. El perro masticó a Pepe porque masticó a Pepe
No, masticó, no. Profe, podría ser, Pepe molestó al perro del vecino y ese perro lo mordió. Ok, también puede ser, muy bien, inclusive, fíjense que esto es importante, porque más después justamente nos va a decir que inclusive la oración lo podemos decir al revés, pero nunca perdamos de vista el sentido original. Entonces, ¿lo que dije está bien? Sí, miren, por ejemplo, tenemos un texto original. La iglesia estaba ya vacía. 2 hombres esperaban en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos. Y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando sobre los hombros de 4 caporales de la media luna. Fíjense bien, ese es el texto original. Como paráfrasis mecánica, ¿qué quiere decir que se sustituyó solamente? ¿Qué se sustituyó? Al templo. Iglesia por templo, es decir, palabras. Fíjense, el templo ya había sido desocupado y originalmente dice la iglesia estaba ya vacía. Después dice, un par de hombres aguardaban en la puerta a Pedro Páramo. 2 hombres, un par quiere decir que son 2. Muy bien, que se unió a ellos. Ok, ahí no hubo modificación. Y en compañía siguieron el ataúd que esperaba descansando encima de los hombros de 4 capataces de la media luna. Y siguieron juntos. En la original dice que el féretro que aguardaba descansando sobre los hombros. Aquí dice, y siguieron el ataúd que esperaba descansando encima de los hombros. Ahí está la paráfrasis mecánica. Y la paráfrasis constructiva, ¿mande? Pero ¿por qué ahí ponen ataúd? Y, o sea, ¿qué tiene que ver con...? Féretro, sinónimo de féretro. ¿De qué es eso? Féretro, la caja donde descansa un cuerpo ya, ahora sí, muerto. Donde descansa un muerto. Féretro, Okay. Por eso así se dice. Féretro, ataúd. Otro sinónimo, ¿cuál podría ser? Lo acabo de decir. ¿De ataúd? Sí. Ataúd. Féretro, ataúd, ¿qué más? ¿Caja? Caja, muy bien. Y fíjense bien, qué interesante es la paráfrasis mecánica, cómo cambió, y la paráfrasis constructiva dice, en la iglesia ya no quedaba nadie. Y dice, la iglesia estaba ya vacía en la original. Quiere decir que inclusive aquí cambió porque en la paráfrasis mecánica el templo ya había sido desocupada y la paráfrasis constructiva en la iglesia ya no quedaba nadie. Y cambió ataúd por féretro, ¿sí? También aquí en la constructiva dice descansando sobre los hombros de 4 caporales, 4 capataces. ¿Sí? Entonces, lo único que cambió ahí fue caporales por capataces, que es un sinónimo, como el que sirve, ¿sí? El que ayuda. Bien. Sustitución por medio de paráfrasis, chicos. Texto original dice, al alba, el ruiseñor cantaba una hermosa melodía. El texto sustituido parafraseado sería al amanecer. El alba sería cuando viene amaneciendo, después de la madrugada. El pájaro entonaba un bello canto. Ah, ok, ya no es el ruiseñor, es el pájaro. Por ejemplo, ahí utilizamos sinónimos. Alba, ¿por qué sinónimo lo sustituimos? ¿Pero qué es alba? Alba, cuando viene amaneciendo. Es un periodo del día, ¿sí? Una parte del día, cuando inicia, desde la madrugada, después cuando viene saliendo el sol, apenas se viene asomando, ahí muchos decimos que es alba, es decir, amanecer. Ese es el sinónimo. Canta, sinónimo de canta. Entona. Entona, sinónimo de hermoso, hermosa. Bello. Bello, entonces ahí se utilizan los sinónimos. También se usan los hipónimos o los hiperónimos, es decir, a partir de una palabra ya no es sinónimo, sino lo nombramos como hipónimo, ruiseñor. Ruiseñor lo sustituimos por hiperónimo, que es Pájaro. y ahí utilizamos ya no sinónimos, sino familia de palabras, ¿sí? Familia de palabras. El texto original dice, los sábados y domingos los pequeños acostumbraban visitar el zoológico. Acompañados por un adulto, pasan por la zona de los leones, los leopardos, las panteras y los tigres.
Fíjense bien, ¿cómo es el texto sustituido, Alan? ¿Qué dice? Los fines de semana los niños suelen ir al zoológico con una persona mayor, recorren el sector de los felinos. Cheryl, ¿puedes identificar qué se sustituyó? Sábado y domingo por fines de semana. Ok. Dasha, ¿me puedes identificar otro aspecto que se haya sustituido? Sí. Los leones, los leopardos, las panteras y los tigres, y, o sea, por la zona. Ok. Lo cambia por recorrer el sector de los felinos. Correcto. Muy bien, chicos. Yo tengo Sinónimos, otra. ahí están los sinónimos. Fíjense cómo se sustituyeron. Mande, Alan. También por persona en vez de adulto. Ah, correcto, muy bien. Profe, y también encontré otro, donde dice los pequeños se acostumbran a visitar el zoológico, dice los niños suelen ir al zoológico. Correcto, miren, ahí tenemos el cuadro de sinónimos que se utilizaron y el cuadro de hipónimos e hiperónimos. Bien, chicos, vamos a continuar con el trabajo. Por favor, ahora hacemos un brinco a nuestro libro de encuentros. Y voy a pedirle, por favor, que inicie dándole lectura Valeria. ¿A qué página, profe? Página 88. Profe, el Valeria, libro ¿puede no iniciar, tengo- por favor? Ah, ok, ya lo veo. El fin del Imperio Romano. En el 410 las tropas del visigodo Alacártico saquearon Roma, causando una conmoción general en todo el imperio. Pero la ilustre historia del Imperio Romano de Occidente vivió su último capítulo en el año 476 en Rávena, ciudad desde que hacía unas décadas era la capital del mismo imperio. El general bárbaro Odoacro se hizo con el gobierno de Italia, tras destruir y desterrar a Rómulo Augusto, el último emperador, un joven que por su debilidad se ganó enseguida el apodo de Augustulo, el pequeño Augusto. Ok, Cristóbal, ya te sirve el micrófono, ¿me puedes decir de qué trata esta lectura? ¿No? No te escucho. Ámbar, ¿de qué trata esta lectura? Trata sobre que A ver. Vayan identificando idea principal o importante. trata sobre que el Imperio Romano ¿Alguien me puede decir? ¿Manuel? Pues la lectura nos habla del fin del Imperio Romano, como el título lo dice. Nos dice ¿Dasha? ¿Profe? Habla sobre que en 410 que las tropas de Visigodo en Alarico saquearon a Roma, que causando conmoción. Sí. Galia, ¿qué es conmoción? ¿Qué significa conmoción? Profe. ¿Qué significa conmoción? Porque dice, causando una conmoción general. Dice, según yo significa alteración. ¿Sí? Cuando se altera, se alteró un pueblo. ¿Qué significa, o por qué dice saquearon, Manuel? Yo, profe. Saquearon puede significar que pues en la guerra robaron cosas. Ok. Jessy, ¿qué quiere decir bárbaros? Porque está en azul. General bárbaro. Persona que no tenía pertenencia al Imperio Romano. Ok, muy bien.
Valeria, según lo que leíste, ¿cuál sería una idea original o principal de este texto para subrayarla? En el 410 las tropas de Visigodo al Ícaro saquearon Roma. Ok, entonces con marcatexto subrayen por favor en su libro. En el 410 las tropas de Visigodo Alarico saquearon Roma. ¿Cuál sería otra idea? Que a Rómulo Augusto, en el último emperador, un joven que por su habilidad se ganó enseguida el apodo de Augustulo. Entonces sería, a ver, pero ¿cómo subrayaríamos? A Rómulo. De hecho, eso le iba a decir que podría ser desde a Rómulo Augusto, el último emperador, un joven que por su debilidad se ganó enseguida el apodo de Augusto, el pequeño Augusto. Pero esa sería una idea principal. Acuérdense, idea principal. La idea principal sería... ¿El general bárbaro Odacro se hizo con el gobierno de Italia? Ok, esa puede ser otra idea, el general bárbaro. Ok, hasta ahí en Italia. Pero nos falta una, y creo que no lo han identificado. Pero la ilustre historia del Imperio Romano de Occidente vivió su último capítulo en el año 476. Ok, entonces sería la ilustre historia, desde la ilustre historia del Imperio Romano de Occidente vivió su último capítulo en el año 476. Hasta ahí, ¿sí? Bien. En el paso número 2, Valeria dice, en el paso número 2, marca o elige con una palomita el texto que sea una paráfrasis del texto anterior. Es decir, ¿cuál de esos dos textos sería prácticamente la paráfrasis? Resumiría el texto que leíste. La caída del Imperio Romano comenzó cuando los soldados de Alarico ocuparon Roma y años después el general Odoacro ocupó Italia, destituyó a Rómulo Augusto y lo expulsó de su imperio. O el segundo. ¿Qué dice el segundo, Valeria? El segundo dice, en el 410 las tropas del Visigodo Alarico saquearon Roma, causando una conmoción general en todo el imperio. Pero la ilustre historia del Imperio Romano de Occidente vivió su último capítulo en el año 476 en Ravenna, ciudad desde hacía unas décadas era la capital del mismo imperio. Ok, ¿cuál de estas dos sería? Sería la primera. La primera. ¿Quién dice que es la primera? Yo. Dasha, vamos a ver si es la primera. Correcto, muy bien. La primera resume, hace una paráfrasis puntual del texto anterior. Es que yo sabía que era la primera porque ese está más resumido. El segundo cuenta más bien toda la historia. Correcto, también, muy bien. 3 dice, marca o subraya la opción que responde sobre qué trata el texto. La caída de Roma, la división del Imperio Romano en Occidente y Oriente, la creación de Europa o los pueblos que habitaban en Europa. La división del Imperio Romano en Occidente y Oriente. La caída de Europa. Sería la caída de Roma. Como el título, ¿cuál era el título del texto? El fin del Imperio Romano. Entonces el fin hace que una ciudad que caiga, termine. Entonces la muy bien. Muy bien. En el siguiente apartado de nuestro libro dice marca con una X o colorea las casillas que tienen las características de paráfrasis. Es importante porque para realizar una paráfrasis, una de las características sería presentar versos y estrofas. ¿Sería una de las características? No. Profe, No. yo la tengo. No. ¿Permite comprender un texto complejo? ¿Sería una característica? Sí, entonces, por favor, coloreen esa casilla. Con ustedes es colorear, conmigo es marcar. ¿Invita a la comunidad a un concurso o acto? ¿Es una característica de la paráfrasis? No. ¿Traduce lo más importante las palabras de quien las dice? Sí. Sí. ¿El remitente y el destinatario son fundamentales? No, ¿eso de qué es? A ver, alguien que me acuerde. ¿Dónde se utiliza el remitente y el destinatario? ¿En una?
En la carta. En la carta. Remiten. Y usa el resumen, ¿es correcto? Sí. Sí, muy bien. Muy bien. Después dice, relaciona las palabras con su sinónimo. Sinónimo de destituir, perdón. Quitar. Quitar. Correcto, quitar. Conmoción, Alteración. alteración, apodo, Sobrenombre. sobrenombre, correcto. Subraya la respuesta correcta. La paráfrasis es que Es La repetición. No. La representación de una Interpretar un texto oral o escrito con nuestras palabras. interpretar un texto oral o escrito con otras palabras. Veamos cuál es. Correcto. que es la representación de una historia. O escrito con nuestras palabras. Correcto. Muy bien. Hasta ahí dejamos el trabajo en nuestro libro. Ahora nos damos un brinquito, por favor, en nuestra ficha didáctica. Voy a comenzar a preguntar con nuestra ficha didáctica. Por favor, por número de lista. Cristóbal, ¿sigue sin escucharme o no? ¿O ya te sirve tu micrófono? ¿No? No, creo que no. Alan, por favor, dime, según las partes del relato histórico, cómo se estructuró el tuyo, según el tema que te tocó. ¿Cómo? ¿Qué tema te tocó investigar? Acuérdate. Me tocó Black Power, Olimpiadas México 1678. Ok, ¿puedes compartirme ya este cuadro? ¿Puedes decirme cómo lo estructuraste? ¿Cómo quedó? Sí, quedó personajes, inaugurador, deportistas, hombres y mujeres. Lugar, Ciudad de México. Motivaciones, no me apareció nada, así que no le puse nada. Obstáculos, el conflicto entre ambas partes llegó a su punto culminante 10 días antes de la ceremonia de apertura, cuando el ejército mexicano atacó una manifestación en las plazas de las tres culturas y ocasionó la muerte de decenas de personas. ¿Y el final? El final, en los Juegos Olímpicos se rompieron 76 plus marcas olímpicas y 30 mediales. Tommy Smith y John Carlos protagonizaron un momento histórico al realizar el saludo del poder negro. Durante la ceremonia de premiación de los 200 metros, Estados Unidos fue el contingente olímpico más exitoso al obtener 107 medallas, y los gimnastas Vera Kaslavska y Mijail Voronin, los atletas más condecorados. Ok, gracias. Jessy, compárteme las partes de tu relato histórico. Dime el tema. La caída del muro de Berlín. Yo le puse en personajes Walter Ulbricht, Eric Hockner, Eric Michael, Willy Brandt, Mijay Gottberg, Lodan Meister, Hodan Adeor, Helmut Koch, Walter Strombergsky, Egon Kent, etc. En lugar, este suceso se realizó en la República Federal de Alemania. Motivaciones. Se motivaron gracias a la apertura de fronteras entre Australia y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Los obstáculos que tuvieron fueron que el muro fue reforzado a lo largo de los años para mejorar la vigilancia y evitar las fugas desde el lado oriente, la presión social y las demandas de los berlineses. El final fue un periodo de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Ambas potencias estuvieron compitiendo durante décadas por el enfrentamiento, que nunca llegó a estar en una guerra con los Estados Unidos y Rusia.
que fueron el país más importante en la antigua Unión Soviética. Siguen rivalizando por el extender su influencia y sus políticas en el mundo. La disolución de la Unión de la República Sociales Soviéticas supuso también el nacimiento de 15 países que antes estaban integrados dentro de la Unión Soviética. Ok, gracias. Manuel. Sí, profe. A mí me tocó el levantamiento del Ejército Zapatista México 1994. Personajes, pues en mi investigación no venían personajes en sí, así que más que uno, así que le puse los zapatistas Juan Pedro Viqueira. Lugar Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. En motivaciones, su objetivo último consistió en la transformación revolucionaria de México en una república socialista. Obstáculos: los rebeldes demandaron entonces trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Final, el EZLN y las bases de apoyo que vinculan entre sí a través de los responsables de la comunidad y de la región, quienes son las autoridades civiles y militares más importantes en los niveles local y regional. Gracias. Ámbar. Sí, a mí me tocó el movimiento Yo Soy 132. Y pues lo que yo investigué fue en personajes, no aparecieron los candidatos presidenciales, dos estudiantes. Ocurrió en varios lugares del mundo según la investigación, pero aquí en México, en la ciudad de Guadalajara. La motivación era que querían que escucharan las protestas de la democratización de los medios de comunicación. Los obstáculos eran que rechazaban sus propuestas. El tipo de acontecimiento histórico es narrativo. La causa era que querían hacer protestas para que para la democratización de la comunicación, pero la consecuencia era que no aceptaban sus propuestas. Y pues básicamente trata de que el movimiento Yo Soy 132 fue un movimiento ciudadano conformado en su mayoría por estudiantes de educación superior. Gracias. Dasha. También tenemos que decir el tipo y la causa y consecuencia. Ahorita. Dasha. A mí me tocó Martin Luther King en Memorial Park, Washington, 1963. Personajes: Martin Luther King y hombres y mujeres de color, afroamericanas. Lugar: Estados Unidos, Washington. Motivaciones: a que las personas de color tuvieran paz y tranquilidad. Obstáculos: que intentaba y él pensó que ya no le iban a hacer caso porque él ha hecho muchas protestas. Final: Martin Luther King dijo que tengo un sueño. Eso fue lo que marcó la vida de muchas personas negras. Gracias, Galia. Profe, ¿le digo el tipo de acontecimiento? Ahorita. Galia. No me escucha. Sheryl. Perdón. A mí me tocó
La crisis de los misiles en La Habana, Cuba, en 1962. Sus personajes son el presidente John F. Kennedy, Nikita Khrushchev y Fidel Castro. Su lugar en el que se hizo, como su nombre lo indica, en Cuba, La Habana. Las motivaciones fueron el discurso antiimperialista de Fidel Castro, quien como dictador de esta isla no estuvo conforme con el embargo e ideológicamente con el discurso capitalista. La reforma agraria, la cual había sido obra de la Revolución Cubana y no favorecía en ningún sentido a los intereses de Estados Unidos de América, la que llevó a la ruptura total de relaciones diplomáticas y económicas. Los ataques entre ambos países y el apoyo ruso al entonces gobierno de La Habana. Los obstáculos fue el fallecimiento del piloto que conducía el avión norteamericano, que fue derribado. El compromiso de que Estados Unidos no invadiera Cuba, lo cual no ha vuelto a ser hasta el día de hoy. Y al final, esta situación de tensión mundial fue una de las más cercanas, estuvo de causar una guerra nuclear. La solución negociada a este conflicto es el origen de un famoso discurso del presidente John Kennedy, resumido en este capítulo de la serie Siglo XX, y de la firma de un acuerdo entre la Unión Soviética y Estados Unidos para negociar un tratado nuclear. Ok, gracias, Alfonso. ¿No? ¿Valeria? Sí, profe, mi tema es el golpe de Estado en Chile en 1973. Los personajes son el general Pichonet, el presidente Salvador Allende, los militares, el general Carlos Prats, Jorge Alessandri y Ramiro Tomic. El lugar fue en Chile y sus motivaciones fueron la crisis política, social y económica durante el gobierno de Salvador Allende. El obstáculo fue que en el gobierno elegido democráticamente fue atacada por algunos sectores y en el final, tras el bombardeo de la sede presidencial, Allende se suicidó y la resistencia en el palacio fue neutralizada. El golpe de Estado marcó el fin del gobierno de la Unidad Popular, que fue seguida por el establecimiento de una junta militar liderada por Pichonet. Ok, chicos, siguiente aspecto que vamos a trabajar en nuestra ficha didáctica. La clase de hoy se trató sobre ¿qué? La paráfrasis. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, les voy a pedir que por favor me hagan un ejemplo de paráfrasis. A ver, ¿alguien me recuerda que los dos ejemplos de paráfrasis que vimos o los dos tipos de paráfrasis? Sí, profe. ¿Cuál? El mecánico y el constructivo. El mecánico constructivo. Entonces, en el ejemplo 1 me van a hacer una paráfrasis mecánica de cualquiera de sus textos, según el tema que están investigando. Y en el ejemplo 2, una paráfrasis constructiva. ¿Sí? ¿Dudas? ¿De tarea? De tarea. De tarea lo van a realizar, que sería llenar el punto número 3. Porque después, en la siguiente clase, vamos a ver la de sucesos principales simultáneos para organizar nuestro organigrama y el resumen. No se me adelanten, recuerden que ahora quedé de tarea el punto número 3. Voy a pedirle, Valeria, ¿me puedes decir qué conectores vas a utilizar en tu relato histórico de causa-consecuencia? Sí, profe. Voy a utilizar los conectores de causa. Voy a utilizar gracias a, por lo tanto, considerando que, y visto que, y de consecuencia, debido a, por culpa de, y por. Ok. Dasha. Sí, profe. ¿Conectores causa-consecuencia?
Voy a utilizar dado que, debido que, a consecuencia de, por tanto y con motivo de algún. Ok, muy bien. Chicos, ¿dudas con lo que realizamos el día de hoy? ¿Dudas sobre el tema de paráfrasis? ¿Quedó claro? El ejercicio es muy simple, uno de cada uno. Y recuerden que hoy les voy a enviar, por favor, un video para que lo vean sobre causas temporales, ¿sí? Y que va a tratar sobre la clase de mañana para que puedan entenderlo. Necesito que vean el video, es un video muy cortito y mañana lo compartimos, así como iniciamos el día de hoy. Les recuerdo que vayamos avanzando pues en nuestro trabajo. Sí les voy a pedir que tengan su texto original ya sea en Word o en físico. ¿Por qué? Porque mañana en la clase vamos a tener que subrayar. Tengan marcatextos o si lo tienen en Word, pues solamente van a abrirlo y van a subrayar con el marcatexto de Word. Miren, les comparto, mande. Tengo una pregunta. ¿Sí? Aparte del resumen original, tenemos que hacer otro con nuestras palabras, ¿verdad? No. Ok, miren, les comparto mi pantalla y les pido de favor que vayan a cursos. En el curso de español conmigo está en la carpeta de la semana, si no me equivoco, 15. ¿Sí? Semana 15, por favor. Van a abrir la carpeta semana 15, día miércoles. Ahí les estoy pidiendo que por favor me adjunten una tarea. ¿Qué tarea me van a adjuntar el día de hoy? En el día miércoles. Bueno, la tarea consiste en que ustedes me realicen el ejercicio de la técnica del parafraseo. El punto número 3 de su documento. Cuando ya lo hayan hecho, me lo adjunten aquí porque ese sí lo voy a revisar. Cuando ya hayas hecho tu documento en la técnica del parafraseo 1 y 2, el ejemplo 1 y 2, me envías tu documento a esta tarea, ¿sí? ¿Todo el documento todo el documento, no pasa nada, ¿sí? Aunque no esté completo porque vamos por pasos. Ahí está la tarea. ¿Dudas? Profe, de pasada, ¿puede revisar mis, ¿cómo se llaman? Mis acontecimientos históricos? Sí, correcto. Todo lo que ustedes quieran que les revise, ahí se los reviso, ¿sí? Profe, le quería decir que en ese de 3 es como, por ejemplo, poner como la historia que nos pone como un resumen de lo que vamos a investigar y luego nosotros hacerlo como resumen. O sea, más sí, pequeño. acuérdense, como el ejercicio de la iglesia, templo, utilizando sinónimos, hipónimos e hiperónimos, ¿sí? De todas maneras, les voy a adjuntar el archivo PowerPoint en un momentito más para que si tienen dudas se guíen con ese archivo. Ahí lo pueden volver a consultar en la clase que vimos, ¿sí? Ok, ¿dudas? ¿Ninguna? Profe. Bueno, pues que tengan bonito día. Mándenme. Ya ve que le vamos a adjuntar el trabajo, ¿no? Solo hacemos la 1 y la 2 y ya se lo enviamos. La de causa-consecuencia ya debieron de haberlo hecho y el... Sí. Ah, bueno, pero me dices del parafraseo, sí. Ajá, no la tenemos que completar el cuadro. No. Solamente es el 1 y 2. ¿Sí? Ok. Bien, tengan bonito día, chicos.